Lluvia y justificaciones. La cantidad de lluvia que cayó el domingo en la Ciudad de México provocó inundaciones históricas en el centro y oriente de la capital. Drenaje colapsado, caos en el metro, en un hospital y en el aeropuerto. Aún hay vuelos afectados. Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Le recita el himno. Ante la posible intervención de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles de la droga con drones, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró, citando una estrofa del himno nacional, que no se permitirá. Riesgo por necesidad. Migrantes siguen ofreciendo su trabajo afuera del Home Depot de Los Ángeles, California, que se ha convertido en escenario de detenciones de ICE. Muere opositor a Petro. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato de oposición a la presidencia de Colombia, murió a más de 2 meses del atentado en su contra. Para los analistas colombianos, no hay claridad de quién lo pueda sustituir para enfrentar con fuerza al oficialismo en la elección del 2026. Muy buenas noches. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una acusación contra 2 empresarios mexicanos que residen en Texas y que presuntamente sobornaron al menos a 3 funcionarios de petróleos mexicanos para obtener contratos millonarios. Se trata de Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quienes entre el 2019 y 2021 pagaron, según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, alrededor de $150,000 en bienes de lujo, incluidas bolsas Louis Vuitton, relojes de la marca Hublot y hasta una caminadora. Además, dieron pagos en efectivo a los funcionarios de Petróleos Mexicanos. Con esto obtuvieron contratos con la filial de Pemex Exploración y Producción por $2.6 millones. Aunque no se revelaron los nombres de los funcionarios sobornados, Alexandro Rovirosa Martínez es director general de Roma Energy, una empresa que apenas en marzo del 2024, el año pasado, obtuvo autorización para realizar perforaciones en Tabasco en el Pozo Paraíso A1. Mario Alberto Ávila Lizárraga fue delegado de la Secretaría de Desarrollo en el gobierno de Vicente Fox y candidato a la gubernatura de Campeche en el año 2009. Ramón Rovirosa, uno de ellos, fue detenido ayer. Milenio pudo ubicar los contratos y nombres de sus empresas. Con los detalles nos enlazamos con mi compañero Ángel Hernández. Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues efectivamente, pudimos primero acceder a la investigación criminal que lleva a cabo el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, en contra de este hombre. Ambos han sido identificados por 3 contratos muy importantes que suman más de 82 millones de pesos. El primero, y lo hemos podido averiguar a través de esta acusación, fue entregado en marzo de 2020 a Tubular Technology y Energy Onshore. Ambas firmas forman parte de este esquema de Rovirosa. De hecho, él es parte del consejo administrativo. El contrato es por 30 millones, casi 31 millones de pesos. Se habrían pagado al menos 220,000 pesos en sobornos primero. Y lo que hemos identificado es que se trataba primero de un funcionario de Pemex Exploración y Producción, que no es identificado, pero que era funcionario senior de investigaciones internas de Pemex, y a otros 2 funcionarios también adjuntos de Pemex. Este es el primer caso, que es el que desencadena después otra serie de investigaciones. Como lo decía, Rovirosa forma parte y fue fundador de las 2 firmas que están involucradas en este contrato. Otro contrato fue obtenido entre 2019 y 2020 aproximadamente por Tubular Technology y otra empresa afiliada a la misma firma por 52 millones de pesos para trabajos de integridad mecánica de Pemex Exploración y Producción. Y finalmente un tercer contrato que inició a través de un primer contrato en 2013 que se intentó renovar en 2018.
En 2019 fue sometido a una auditoría interna y entonces Rovirosa y Ávila coordinan para que la auditoría fuera favorable y se permitiera la liberación de un pago de 20 millones de pesos, Alex. Estamos hablando de 82 millones de pesos al menos, que es lo que hemos podido averiguar de estos contratos, pero hay que decirlo, ya lo adelantabas un poco, Rovirosa fue arrestado ayer en Texas, Sí. Ávila es el único que se encuentra en busca en captura. Ambos son mexicanos, pero tienen la residencia en Texas desde donde operaban. Y también es importante mencionarlo, Alex, Rovirosa es también ya señalado en México por formar parte de un esquema como abogado de Omar Vargas, un empresario con base en Tabasco, que ha defraudado a Pemex a través de varias empresas que no cumplen los requisitos para los contratos que obtienen de Pemex. Así que esta acusación está señalando directamente una operación con base en Tabasco y que ya está en manos de las autoridades estadounidenses, Alex. Ya se investiga en Estados Unidos y la acusación está allá porque los sobornos habrían ocurrido allá. Te pregunto si los contratos por 82 millones de pesos involucran acciones, servicios y demás en Estados Unidos o si también involucran acciones, servicios, contratos en México. De hecho, los contratos solamente son en México, son para Pemex Exploración y Producción, para, por ejemplo, mantenimiento de carreteras, mantenimiento de ductos y para integridad mecánica, son los 3 contratos. La acusación es en Estados Unidos porque efectivamente Rovirosa y Ávila emplean, digamos, este esquema de corrupción estando en Texas. Por eso se desprende la acusación desde Estados Unidos, ahí en Houston, está en la división de Houston. Bien, porque ahí entonces es cuando se efectúa el soborno, la acción ilegal de la cual los está acusando Estados Unidos, y nos dices, al menos uno de ellos sí estaría siendo acusado en México por estas mismas acciones o un esquema similar. Sí, es un esquema similar por parte de Rovirosa. Con este otro empresario, Omar Vargas, se ha detectado este esquema en el que él era un abogado y permitía, por ejemplo, la construcción o diseño de estas empresas satélite con las que se adquirían contratos para las firmas que a final de cuentas seguían siendo para Vargas, pero que, digamos, eran fachada para otros casos, ¿no? Y todo estaba en Villahermosa, Tabasco. Ya, uno de ellos ya detenido en Texas, ¿se sabe si permanecerá detenido, si está llevando el proceso en libertad? Por lo pronto, entiendo, ya declaró. Rovirosa fue arrestado ayer, hoy fue presentado ante la jueza, se declaró no culpable, se le estableció una fianza de $1 millón. Tenemos que estar pendientes a que se haga el pago. Lo más probable es que lo haga porque la residencia donde se le encontró vale aproximadamente 4.8 millones de dólares, así que es previsible que pueda pagar esa fianza, pero si no, veremos que el hombre estará en prisión durante el proceso porque además es previsible, se ha establecido un calendario para un juicio. Bien, estaremos pendientes. Gracias, Ángel, por compartir con nosotros esta información que recién obtuviste y que tuviste acceso justo al expediente de este caso. Gracias a ti por el espacio, Alex. Buenas noches. Gracias. En Estados Unidos, la información sobre un posible acción militar contra grupos criminales en México continúa. El domingo, el Departamento de Seguridad Interna divulgó este video en redes sociales. Muestra elementos de seguridad con uniforme tipo militar realizando un entrenamiento por tierra y aire contra cárteles de la droga. Los agentes entran a casas, bodegas e incluso persiguen a los supuestos criminales en un helicóptero. Este video fue acompañado de la leyenda "Caza a los cárteles, salva a Estados Unidos". Esta publicación aparece apenas 2 días después de que el New York Times informó sobre la orden ejecutiva firmada por Trump en secreto y que el presentador de noticias de Fox News, Jesse Waters, afirmó que drones de la CIA ya sobrevolaban territorio mexicano. El viernes por la noche, el diario Washington Post aclaró que las autoridades de Estados Unidos no están considerando una incursión de sus tropas en territorio mexicano, pero sí los ataques con aviones no tripulados o drones. Así se estipula de acuerdo con un funcionario familiarizado con las conversaciones de seguridad. Hoy habló la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Explicó que cualquier operación que realice Estados Unidos en territorio mexicano debe ser en coordinación con México, que no es nada nuevo que esto suceda, y hasta aprovechó para entonar o recitar algunas líneas del himno nacional. Si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo. No es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. Nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás. Y de paso,
como dice el himno. Y si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado y una soldada en cada hijo te dio. Pero el himno de México no resonó en Estados Unidos. El secretario de Defensa de ese país, Pete Hegseth, dio una entrevista en la cadena Fox News. Fue cuestionado si prevé el despliegue de tropas de Estados Unidos en México por la amenaza de los cárteles, respondiendo que no revelará la estrategia. Reconoció que los están observando con atención y consideró que probablemente saben un poco más de lo que creen saber sobre Estados Unidos. Están enfocados en este asunto, pues es una prioridad del presidente Trump. En la Ciudad de México seguimos viviendo los estragos de la falta de mantenimiento en la infraestructura y los servicios públicos. ¿Por qué? Porque desde hace 3 meses le he reportado aquí lluvias que han sido calificadas, muchas de ellas, como atípicas, que no son otra cosa más que efectos del cambio climático. Seguirán, por cierto, porque el Servicio Meteorológico Nacional prevé que la temporada de lluvias finalice el 30 de noviembre. Cuando estas lluvias han generado inundaciones y caos, la justificación de la autoridad es la misma, decir que llovió mucho en muy poco tiempo y que las coladeras estaban tapadas, que los ciudadanos hemos contribuido a taparlas. Y sí, se han sacado de ahí toneladas de basura de alcantarillas. No dejamos de tener estas prácticas que hacen que las vialidades se llenen de agua. Pero, ¿y los hospitales, como el que ayer se inundó? ¿El aeropuerto? ¿El metro? ¿Esas inundaciones obedecen a que se taparon las coladeras por la basura de los ciudadanos? Lo dudo. Ayer la lluvia que cayó en el centro histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc, rompió récord. El pluviómetro registró 84.5 milímetros de precipitación, superó 67 milímetros que era el récord en 1952 en esa misma zona de la capital. Se activó la alerta púrpura, es la más alta para la cantidad de lluvias que se esperaba. En la estación San Antonio Abad de la línea 2 del metro hubo una explosión por un cortocircuito debido al nivel de agua que alcanzó las vías del tren. Otras de las alcaldías más afectadas fueron la Gustavo Madero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco. En estas dos últimas, el viaducto quedó bajo el agua. Lo mismo ocurrió en Río Churubusco. Varios autos quedaron varados porque simplemente ya no pudieron avanzar por el agua. Ahí se alcanzaron los 3 metros de altura. También el Hospital Balbuena se inundó en pasillos, salas. Los pacientes tuvieron que ser evacuados. Y como le decía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo que suspender operaciones de aterrizaje y despegue alrededor de 4 horas. Fue un caos. En total fueron oficialmente reportados 104 vuelos afectados, en los que transportarían a 14.892 pasajeros. La intensidad de lluvia dejó daños en áreas de las 2 terminales, la 1 y la 2, colapsó el sistema de drenajes pluviales. Y a pesar, ocurrió esto de los trabajos de mantenimiento que se realizaron el año pasado, 2024, y a principios de este año, tuvieron que poner en operación equipos Vactor y motobombas para liberar así pistas, rodajes y plataformas. Por la madrugada de este lunes comenzaron a reanudarse las operaciones, pero vaya la odisea que fue o sigue siendo para muchos pasajeros. Hay quienes tendrán que esperar varios días para trasladarse a sus destinos. La historia es de mi compañero Carlos Vega. Luisa, su hijo de 8 años y su equipo de fútbol infantil viajaron desde Colombia a Guadalajara para participar en una competencia. Este fin de semana pretendían regresar a su país, pero debido a la tormenta que azotó el Valle de México, quedaron varados, sin hospedaje ni dinero. Ayer llegamos acá de Guadalajara a las 4 de la tarde, salíamos a las 6 de la tarde. Nos hicieron bajar del avión con mentiras porque nos dijeron que en 4 horas salíamos. Y cuando apenas bajamos del avión nos llegó el mensaje de que el vuelo estaba cancelado. Así como ellos, cientos de usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debieron esperar más de 12 horas, haciendo fila para recibir una solución sobre sus vuelos cancelados o retrasados en ambas terminales. Aparte, no tenemos dinero. En este momento estamos a la espera de ver si nos van a volver a dar algo de alimentos y ya, que nos reprogramen el vuelo. La suspensión de vuelos comenzó cerca de las 21 horas de este domingo. Las zonas más afectadas fueron las de entrega de equipaje, las salas de última espera, así como las pistas de despegue y aterrizaje. Lo es que es el agua el agua está limpia, no hay cocodrilos. Relaciones del aeropuerto, inundándose. Ni se arreglan por acá, muchachos. Está complicado. Este es en la puerta 1. Este lunes el aeropuerto capitalino reinició operaciones. 104 vuelos y casi 15,000 pasajeros resultaron afectados.
entre ellos David, quien el domingo saldría de vacaciones junto a su familia hacia Estados Unidos. Tras la suspensión de operaciones, no recibió respuesta después de casi 13 horas de espera. Íbamos a viajar a Estados Unidos de vacaciones, así unos 10 días, y pues al parecer se nos está cancelando, ya perdimos dinero del coche, del hotel, de todo. Es una pena, y a ver si Aeroméxico nos quiere reembolsar algo. Otros tendrán que esperar varios días para volar hacia su destino, como Luis y su familia, quienes viajaron desde España para 2 semanas de vacaciones en Los Cabos, a donde llegarán el jueves, pues fue el único vuelo disponible. Es mala suerte, pero es un poco frustrante ver que todo va un poco lento, ver que la incertidumbre de no saber muy bien qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Carlos Vega. Jorge Becerril está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque todavía hay pasajeros afectados. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. En efecto, estos 15,000 afectados o casi 15,000 viajeros, pues todavía muchos de ellos están tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2 esperando a que puedan las diferentes aerolíneas comentarles en qué momento van a poder despegar. Tanto en las llegadas como en las salidas hay problemas. Muchos aviones fueron desviados de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México a otros aeropuertos del país, lo que ocasiona obviamente un efecto dominó que afecta pues todas las operaciones no nada más de la Ciudad de México, sino del país, de los aeropuertos más importantes, y muchas de estas personas están observando las pantallas para poder observar qué es lo que les están indicando. Sí hemos visto molestia por parte de algunos viajeros con aerolíneas mexicanas, principalmente son las más afectadas, pero pues se les está pidiendo calma, se les está pidiendo paciencia, y solamente las mujeres y hombres, los niños que van a viajar en breve, pues están sentados, están a la espera tratando de leer, algunos dormidos, algunos pues simplemente han perdido más de 10 horas de permanecer aquí, 12 horas, y todavía se presume que puedan tardar unas 12 horas más para poder tomar su vuelo, ya sea a Monterrey, a Guadalajara, a Mérida, a la zona de pues Bogotá, algunos vuelos internacionales, y es lo que está sucediendo, pero ha disminuido la problemática en la Terminal 1, aunque todavía en la Terminal 2 se ven mayores viajeros varados a las afueras del check-in de Aeroméxico. El reporte que te tengo, Alejandro, desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bien, Jorge, muchísimas gracias por el reporte. Ahí vemos en su pantalla, le presento imágenes en vivo, Terminal 1, menos caótico de lo que ha sido la Terminal 2. Las filas ahí todavía permanecen, las personas queriendo tener respuestas sobre sus vuelos que se vieron afectados desde anoche, porque fueron 4 horas en las cuales pues no hubo operaciones, ni aterrizajes, ni despegues. Esos desvíos provocaron los retrasos que hasta ahora se acumulan, y quiero decir que no es culpa de las aerolíneas. Yo entiendo la molestia de muchos de los pasajeros que quieren que les resuelvan, pero al final de cuentas la terminal aérea más importante del país cerró 4 horas. ¿Cómo no afectar a las aerolíneas y cómo no afectar su logística? Esos mismos vuelos que aterrizan tienen que despegar minutos después para poder llegar a otros destinos. Todo esto es un efecto dominó provocado porque el aeropuerto más importante del país cerró al menos 4 horas por lluvia. En fin, gracias a Jorge Becerril en la T1, y ahí las imágenes de mi compañera Carla Guerrero y su compañero camarógrafo en la Terminal 2. ¿Qué dicen las autoridades? La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró por la mañana que se han realizado obras de manera permanente para evitar estas afectaciones, pero cuando son tan intensas las lluvias y por tanto tiempo es difícil que el sistema de desahogo pluvial funcione con eficiencia. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que la lluvia de este domingo fue histórica, pues sí, lo vimos, pero que no se trata de un estado de emergencia y que con las acciones de su administración se han podido atender las afectaciones y los encharcamientos. José Mariano Esparza, el titular de la Secretaría Integral de Gestión de Agua, culpó a la basura de que la infraestructura de diferentes alcaldías colapsara. Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar, pues en el momento que llueve, todas las inundaciones. De todas maneras, pues vamos a apoyar a la ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones. Emergencia por las lluvias, y podemos decir que estamos en un estado de emergencia. Pues no, esta categoría se tiene cuando hay desastre, cuando estamos en una situación mayor. Entonces ahorita nosotros estamos enfrentando grandes lluvias, y con todas las acciones y con la propia infraestructura que tiene la ciudad. Y esta mancha púrpura
se puede decir que es la más grande en la historia de que se tiene registro. Entonces eso pues rebasa el diseño de cualquier infraestructura, y si se le suma el tema de la basura, como ya también se mencionó, pues se incrementan las afectaciones. O se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La presidenta la dio a conocer en sus redes sociales. Ahí mostró las fotografías de la primera reunión. Detalló que se avanza en la planeación de los foros que efectuarán en todo el país para la elaboración de esta reforma. Por cierto, el titular del grupo, Pablo Gómez, estuvo en la mañanera, presentó el Plan General de Trabajo, detalló que se realizarán consultas entre toda la ciudadanía, incluidas organizaciones civiles y partidos políticos. Serán en línea a partir de octubre a través de un portal de Internet. También dijo que habrá audiencias públicas, debates que se llevarán a cabo en la Secretaría de Gobernación y eventos públicos en diferentes ciudades del país. Además, dio a conocer que discutirán, entre otras cosas, financiamiento, prerrogativas a los partidos políticos, el sistema de votación. Las conclusiones de todo esto se entregarán en enero del 2026. La presidenta Sheinbaum aclaró que no hay un presupuesto especial para la comisión. Dijo que se va a escuchar a todas las voces que deseen participar. Sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego cambian, pero también cambian lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Queremos que participe el mayor número de personas posible. Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores. Si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, ¿verdad? Pero sí como personas. Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa. Ahí la presidenta también quiso aclarar que no hay división dentro de su movimiento. Dijo que están más fuertes, que aunque hay diferencias, eso no implica división. Esto después de los viajes de algunos integrantes de Morena, algunos legisladores también, y señalamientos en el tema de Adán Augusto López. Dijo que todos están bien, y de hecho, al respecto también habló el coordinador de los diputados del partido, Ricardo Monreal. Descartó invitar a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, a la reunión plenaria del 30 de agosto en la Cámara de Diputados. Eso sí, dijo que podría reunirse en días posteriores con la dirigencia del partido. ¿Por qué no le invitan si dicen en la mañanera que no hay división? En fin. Pero la plenaria va a ocurrir el día 30 de agosto. Solo será un día. ¿Los dirigentes del partido están contemplados? Ese día creo que no. Ese día creo que no. Porque está muy cercano, está muy apretada todo. Es un solo día. Pero creo que nos vamos a reunir posteriormente al 30. Pero más división podrían generar este tipo de acciones o actitudes de morenistas. Es la senadora suplente del estado de Oaxaca, Natalí Chávez, recurrió al fuero, a decir que tiene fuero, para evitar que policías de tránsito de Oaxaca revisaran su auto y que fuera detenida por ir en presunto estado de ebriedad. La suplente de la senadora Luisa Cortés argumentó que no la podían detener por el fuero que ostenta. Alcoholizada o no, dijo que no la podían detener, y si tiene fuero, según el reglamento del Senado referente a la inmunidad parlamentaria, para que se proceda penalmente el fuero se debe aplicar la solicitud de declaración de procedencia. Eso en el caso penal, pero en los casos de orden administrativo, que sería el alcoholímetro, y en Oaxaca, aplicaría la legislación vigente como a cualquier persona. No por eso pueden andar, ¿no? En este caso sí tomó, imagínese, y entonces puede andar libremente y puede ocasionar algún accidente porque tiene fuero. Pues no puede hacerlo. Esto fue lo que ocurrió, véanla. Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, hay garantías y hay gente que tenemos fuero hasta cierto. Yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora. O sea, al fin de cuentas soy senadora. Y a mí me votaron. O sea, venía el nombre de mi propietaria y venía el nombre mío. Yo gané por votos y soy suplente de senadora. Sí, yo entiendo que... Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar vehículos de senadores. Quieran o no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo. Porque somos senadores.
La Fiscalía de Veracruz confirmó que la maestra Irma murió por la tortura que sufrió por parte de sus secuestradores, a pesar de los intentos de la gobernadora Rocío Nale de minimizar la agresión, asegurando que fue un infarto tras ser violentada. En redes sociales, la Fiscalía publicó un mensaje en el que dio detalles de la investigación. Informó que hay 4 personas imputadas por el delito de secuestro agravado y no por el delito de homicidio. La Fiscalía indica que se llevaron a la maestra y taxista de manera violenta para obtener un beneficio. Se agrega que esto alteró su salud por la agresión y tortura ejercida en su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte. Ocurrió esto 2 semanas después de que la gobernadora Rocío Nale presentó como médico legista a alguien que en realidad no tiene la especialidad para reforzar sus dichos. Se trata de José Eduardo Márquez, quien en realidad es médico cirujano y laboratorista clínico. Él solo certificó la defunción de la maestra, pero no realizó la autopsia, como aseguraba la gobernadora. La persona que realizó la autopsia sí fue un médico forense de la Fiscalía General del Estado, pero se presumió que no asistió a esa conferencia para no violar el debido proceso del caso. Días después, la Fiscalía intentó matizar lo que hizo la gobernadora, informando que el doctor Márquez tiene conocimientos en medicina y patología que le permiten ejercer sus funciones. Aseguraba la Fiscalía que él fue el que emitió el dictamen de la necropsia, a pesar de que aquí confirmamos con fuentes de seguridad que no fue así, que él no emitió el dictamen de la necropsia. Ese no fue el único episodio lamentable de la gobernadora ante el caso. Cuando llegó a ser cuestionada sobre el tema, no solo minimizó la agresión que sufrió la maestra y taxista, sino que hasta culpó a los medios de hacer un escándalo. Fue violentada, la maestra, pues ya nos están indicando los forenses que parece ser que a raíz de su violencia le dio un infarto. Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no. La violencia en el norte de Veracruz dejó al menos 3 asesinatos a tiros en las últimas 24 horas. En Papantla, un comerciante de hojas de maíz fue baleado en su casa por hombres armados que se escaparon después de cometer el ataque. En Rafael Delgado, otro comerciante de autos fue baleado en su negocio. Y en Nogales, un campesino que caminaba cerca de una iglesia fue atacado a balazos por desconocidos. En ninguno de estos casos hay detenidos. Los que cometieron estos crímenes, esos sí son los miserables. En el Estado de México esta tarde fueron vinculados a proceso los 3 detenidos, 2 mujeres y un hombre, por el homicidio de Fernandito, el niño de 5 años asesinado por una supuesta deuda de 1,000 pesos. Durante la segunda audiencia, la defensa de los detenidos no presentó pruebas para deslindarse de la acusación. Más tarde se le ejecutó una segunda orden de aprehensión por el delito de secuestro con agravante de haber causado la muerte de la víctima. Además, se informó que la mamá de Fernandito revocó a su abogada, Fabiola del Villar, tras mantener una reunión con la gobernadora Delfina Gómez y con la alcaldesa de Los Reyes La Paz, Marta Guerrero. Comentando a la familia que fue el día domingo, el día de ayer, Delfina y la presidenta de Los Reyes, y ellas decidieron quitarme para que no se ventile más cosas, seguramente por cuestiones políticas, ¿sí? Llenan de atenciones, le llevan despensa y todas estas cuestiones, pues al final pues se queda, la decisión de ella pues es quedarse con, la familia está inconforme porque tampoco sabía de esta situación. Sin embargo, pues ahorita lo acaban de manifestar en la audiencia y es que nos acaba de nombrar otro abogado. Nos revocó. Más violencia contra niños en el Estado de México. Esta mañana fue asesinada una niña de 12 años, identificada como Dulce. Ocurrió durante un ataque armado contra las casas en las que ella vivía con su familia en el municipio de Chalco. Los primeros informes reportan que la posible causa del atentado es una deuda económica también, aunque hasta ahora no hay una versión oficial que lo confirme. Su madre relató que la niña recibió impactos de bala en el pecho y en las piernas, mientras que su hermano, el hermano menor de esta niña, corrió hacia un campo evitando que lo hirieran. En Los Ángeles, California, migrantes siguen buscando ser contratados afuera del Home Depot, que ha sido escenario de las redadas de ICE. Ahí estuvo mi compañera Liliana Padilla y esto es lo que le contaron. En este Home Depot, ubicado en Wilshire Boulevard, ocurrió la primera redada de Los Ángeles durante los primeros días de junio. Y también la más violenta el 6 de agosto pasado, cuando una veintena de agentes de ICE bajó de un camión de mudanzas en el estacionamiento para llevarse a 16 jornaleros que buscaban trabajo
en un operativo al que el Departamento de Seguridad Nacional llamó Caballo de Troya. Son jornaleros mexicanos y centroamericanos, mano de obra buena y barata que busca empleo. Compañeros que todos los días pues nos miramos aquí, aunque nombres no lo sabemos a veces, pero sí nos conocemos de vista porque todos los días estamos aquí. Se llevaron de Nicaragua, de México y de Guatemala. A diario llegan por decenas, aguardan por horas afuera de la tienda, ubicada en este barrio latino, muy cerca del centro de Los Ángeles. Con mochila en mano se arriesgan a que la migra los agarre con tal de ganarse unos cuantos dólares para sobrevivir. Sí, soy residente, ¿verdad? Pero aún corre el riesgo y ellos no andan preguntando qué papeles tiene uno antes de llevarlo, lo agarran y se lo llevan a uno sin preguntas. Llegaron 2 camiones de mudanza de Penske, de la compañía Penske, pidiendo gente para ir a trabajar, lo cual era un engaño, digamos, para que nosotros como jornaleros nos acercáramos a ellos. Diversos colectivos se han organizado para alertar sobre los operativos del ICE. Lo hacen a través de chats, redes sociales y con megáfono en mano están listos para documentar en video las redadas sin orden judicial que han regresado a Los Ángeles a pesar del fallo judicial que ordenó suspenderlas el pasado 11 de julio. Hemos estado aquí diario, pues, tratando de mantener, pues, otros pares de ojos, vigilancia para la comunidad. Este Home Depot, pues, es una comunidad hecha de vendedores, de jornaleros. Queremos, pues, que ellos se sienten esa confianza o esa, pues, seguridad para que puedan continuar hallando trabajo. Miércoles aquí cayeron unos 30 del Border Patrol y, pues, parece que ellos sí se están, pues, listos contra la orden del juez. La motivación racial fue documentada por diversas organizaciones que presentaron el recurso judicial que frenó temporalmente las redadas. Pero la administración Trump llevó el caso hasta la Corte Suprema, que resolverá el tema en un mes. Mientras tanto, la incertidumbre se apoderó nuevamente de los barrios latinos de California. ¿Les da miedo? Sí, da miedo, tenemos miedo, pues vivimos ya no vivimos tranquilos buscando trabajo para ver qué agarramos, ¿verdad? Porque ya no es igual acercarse a un camión, a un carro a pedir trabajo. Con imágenes de Estefanía Vera, para Milenio Noticias, Liliana Padilla. Durante el fin de semana, un nuevo ataque de Israel en la Franja de Gaza mató a 7 personas, incluidos al menos 4 periodistas de la cadena de noticias Al Jazeera. El ejército de Israel confirmó el ataque, mencionó que uno de sus objetivos era el periodista Anas al-Sharif. Sí, iban a matar a un periodista. Lo acusa Israel de haber ejercido como jefe de una célula terrorista de Hamas sin que presentara prueba alguna y ejerciendo justicia por propia mano. No lo detuvieron y lo llevaron ante la justicia israelí, no, lo fueron a matar directamente. Este periodista había dado cobertura a todo lo que ocurre en Gaza. Dejó un mensaje póstumo en redes sociales mencionando que lograron silenciarlo. Pidió a la gente que no dejen que los medios hagan lo mismo. Cerró su mensaje diciendo que no se olviden de Gaza ni de él. El precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, murió este lunes a causa de las heridas de bala que recibió en la cabeza hace más de 2 meses. Le presentamos aquí los detalles de ese atentado en su contra. La noticia fue informada por la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá y por su esposa, María Claudia Tarazona, quien lo despidió con un emotivo mensaje. Hay 6 detenidos por el magnicidio, entre ellos el presunto autor material, un adolescente de 15 años, detenido después de haberle disparado a Uribe. Familiares y amigos del fallecido senador colombiano se encuentran todavía reunidos desde esta tarde y siguen ahí en este edificio del Congreso de Bogotá, donde se realiza un homenaje de cuerpo presente. Para entender lo que implica la muerte de Miguel Uribe en términos políticos, sociales y para el proceso electoral que recién comienza en Colombia, conversé con Rafael Luna Rodríguez. Él es analista político, militar y jurídico para organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en Colombia. Es un hecho trágico que impacta a toda la comunidad nacional e incluso repercute en el ámbito internacional a nuestra población colombiana residente en diferentes partes del mundo. Es una situación que infortunadamente nos hace ver en retrospectiva la crudeza de la violencia política que se vivió en primera instancia en los años 40, para ser exactos, finalizando entonces con el magnicidio del entonces candidato presidencial también, Jorge Eliezer Gaitán. Con Miguel Uribe, esta situación
nos trae al sexto candidato presidencial en Colombia que ha sufrido de esta tragedia y lo que esto impacta en la escena política, social y sobre todo actualmente en temas de seguridad, inclusive, Alejandro. ¿Qué se dice? ¿Quiénes podrían ser los responsables? ¿Qué tanto ha avanzado la investigación en estos 2 meses? Los avances aparentemente suelen ser significativos por las capturas de aproximadamente 6 personas vinculadas directamente con la materialización del acto criminal. Las hipótesis que surgen actualmente, la que más cobra fuerza en voces de la Fiscalía General de la Nación, dan cuenta de las disidencias de las FARC. Un grupo que nació posteriormente a la firma del acuerdo de paz con las FARC de entonces, en 2016, y que infortunadamente ha venido retomando mucha fuerza, sobre todo en algunos sectores que se habían ya logrado consolidar por las políticas de seguridad y defensa nacionales de los gobiernos anteriores, pero que con la apuesta de la política de paz total en el actual gobierno, infortunadamente y por la falta de voluntad política de estos grupos criminales, han dado cuenta de que se fortalezca esta teoría de que supuestamente los autores determinadores, como antes se denominaban intelectuales, estén en cabeza de uno de los cabecillas de este grupo disidente de las FARC, de la segunda Marquetalia, como se denominó en su momento. Solo es una hipótesis y que no obstante la instrumentalización de sus sicarios, que fue un niño de aproximadamente 15 años, da cuenta de que se pueda revertir esto en un nuevo escenario de impunidad, llena de temor a nuevos liderazgos, sobre todo de personas jóvenes, como el caso que representaba Miguel Uribe Turbay. Este escenario político de lo que se vive por allá, ¿quién era este personaje y qué tantas posibilidades tenía de convertirse en un candidato competitivo primero y luego pues de ganar la presidencia? Evidentemente era un candidato competitivo dentro de la escena de lo que en este momento se configura como el espectro político de la derecha, y es precisamente en esa exacerbación de esas ideologías que se han manejado en un discurso y unas narrativas que viene polarizando de manera muy marcada a Colombia. Es precisamente esa polarización quizás uno de los principales detonantes de lo que en este momento se está dando como la reactivación de esa violencia política que, repito, data de los años 40. Estamos hablando de más o menos 60 años en donde estas condiciones infortunadamente se están repitiendo. ¿Quién podría asumir el papel que estaba jugando Miguel Uribe Turbay? Reemplazar a cualquier persona sería algo en estos momentos tan delicados, sin duda, muy apresurado de decirse. Sí. Desde el punto de vista político podría avisorarse que dentro de la misma fuerza de la oposición representada en el Centro Democrático como partido, representativa precisamente en el liderazgo inicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que a propósito no es familiar de Miguel Uribe Turbay, para que la opinión mexicana claro. lo comprenda, que queden claro, da cuenta de que por el nivel del discurso de la juventud y la representatividad que él demostraba desde esa facción, no se ve con claridad quién lo pueda, llamémosle así, suceder en esa campaña. Ahora, dentro del movimiento hay otros precandidatos que hasta octubre se tendrá claridad quién podría entonces tomar esa fortaleza, y en este hablamos de un liderazgo femenino, representado en Paloma Valencia, sí, también senadora, y María Fernanda Cabal. Es probablemente que entre ellas surja precisamente esa posta que se le entregue precisamente las banderas que representan en este caso la oposición en Colombia. Pausa, volvemos. En Oaxaca ocurrió la primera reunión entre artesanos y autoridades para acordar cómo procederán contra Adidas por haber tomado uno de sus diseños tradicionales para comercializar unos huaraches. ¿Cuál es la postura de los artesanos? Nos la presenta Álvaro Morales. Pobladores de la Villa Hidalgo y Alálac, en la Sierra Juárez de Oaxaca, reiteraron que la asamblea comunitaria del lugar será la que decida si autoriza o no a la marca Adidas continuar la distribución y comercialización del calzado Oaxaca Slim On, cuyo diseñador es acusado de haber plagiado el tejido de uno de los huaraches tradicionales del lugar. Este lunes, representantes de al menos 85 familias de artesanos y autoridades municipales sostuvieron un primer encuentro con el gobierno estatal para delinear la ruta jurídica. Y estamos en ese disgusto, la verdad, muy molestos también porque pues es un plagio más que nada. Se robaron la base que es el tejido yalalteco. Y el huarache yalalteco se ha hecho por más de 120 años, más o menos aproximadamente.
Los artesanos reiteraron su exigencia de que Adidas admita de manera formal que el diseño del calzado es una adjudicación indebida de sus tejidos y exigieron una disculpa pública. Pues como una disculpa, ¿no? A través de eso, ¿no? Por haber tomado eso sin permiso, y ya pues la autoridad y el pueblo que decida qué más prosigue, ¿no? Ya lo demás estaríamos viendo lo que venga surgiendo sobre el diálogo y de ahí platicar con la comunidad. Este fin de semana, Adidas emitió un comunicado donde se dijo dispuesta a dialogar con autoridades y artesanos para resarcir los daños. En Villa Hidalgo y Alalaj, una población que se rige por usos y costumbres, al menos 85 familias sobreviven de la confección de huaraches, una tradición de más de un siglo. El talento de los maestros artesanos no solo les ha permitido vender sus piezas en todo Oaxaca, sino incluso exportarlos a Estados Unidos, principalmente a Los Ángeles. Vamos a tener un acuerdo como, ya sea en beneficio de la comunidad. Los creadores oaxaqueños condenaron que prácticas de apropiación cultural, como la de Adidas, golpean su economía, pues mientras el modelo Oaxaca Slim On se comercializa en más de 2,000 pesos, una pieza artesanal comprada directamente con ellos no rebasa los 550 pesos. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.